Hay frases que logran encapsular emociones complejas en unas pocas palabras, y la frase de Jorge Luis Borges, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo, es, sin duda, una de ellas. En estas palabras, Borges transforma algo tan universal como el tiempo en un concepto íntimo y profundamente humano, vinculado al amor y a la presencia. Pequeño paréntesis. Jorge Luis Borges fue un escritor, poeta y ensayista argentino, considerado uno de los más grandes literatos del siglo XX. Su obra, marcada por una profunda exploración de temas como el tiempo, la identidad y la eternidad, abarca cuentos, ensayos y poesía que han trascendido fronteras y generaciones. Borges tenía un estilo único, lleno de referencias filosóficas y una imaginación desbordante que transformó la literatura. La frase, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo, pertenece al poema La Cifra, incluido en su libro homónimo publicado en 1981. En este poema, Borges reflexiona sobre el amor y su capacidad para otorgar sentido al tiempo, mostrando su lado más humano y emocional, y esta frase se ha convertido en una de sus citas más recordadas. Dicho eso, continuemos. ¿Quién no ha sentido alguna vez que el tiempo se detiene en los momentos felices? ¿O que se vuelve insoportablemente lento en la ausencia de alguien importante? La poesía de Borges, con su habilidad para entrelazar lo abstracto y lo personal, nos recuerda que el tiempo no es solo algo que se mide con relojes, sino también con experiencias y emociones. Desde la filosofía, el tiempo ha sido uno de los conceptos más debatidos. Para Aristóteles, el tiempo era una medida del movimiento. Para San Agustín, una extensión del alma. Pero Borges nos ofrece otra perspectiva: el tiempo como una medida del amor. Esta idea no solo es profundamente romántica, sino también existencial. Nos obliga a reflexionar sobre cómo valoramos nuestras relaciones y cómo éstas influyen en nuestra percepción de la vida. En la psicología, encontramos explicaciones sobre por qué el tiempo parece fluir de manera diferente dependiendo de nuestras emociones. Por ejemplo, cuando estamos con alguien que amamos, nuestro cerebro libera dopamina, creando la sensación de que el tiempo vuela. Este video será un viaje para explorar cómo nuestras emociones y relaciones moldean la forma en que experimentamos el tiempo. Reflexionaremos sobre el amor como una fuerza capaz de transformar nuestra percepción y cómo la presencia, o la ausencia, de alguien puede dar sentido, ritmo y significado a nuestra existencia. Acompáñame mientras desglosamos esta maravillosa frase a través de perspectivas filosóficas, psicológicas y poéticas. Porque, al final, quizá el tiempo no sea una constante universal, sino una medida profundamente personal que se define por las conexiones que realmente importan. La frase de Borges, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo, plantea una visión del amor que trasciende las nociones comunes. No es solo una declaración romántica, es una reflexión sobre cómo la presencia de alguien que amamos redefine nuestra percepción del tiempo. ¿Pero qué significa exactamente esto? El amor tiene el poder de alterar la forma en que vivimos el presente. Cuando estamos con alguien que amamos, el tiempo puede parecer irrelevante, incluso inexistente. En esos momentos, no contamos segundos ni minutos, simplemente somos. La compañía de esa persona nos lleva a un estado de plenitud que trasciende la linealidad del tiempo. Sin embargo, la ausencia de esa misma persona puede intensificar nuestra conciencia del tiempo. La espera se vuelve insoportable, y cada instante parece alargarse indefinidamente. Esta idea tiene sus raíces en la filosofía. Martin Heidegger, un filósofo existencialista, decía que el tiempo no es algo externo a nosotros, sino una experiencia subjetiva profundamente vinculada a nuestro ser. En su obra Ser y Tiempo, argumenta que nuestra relación con el tiempo está determinada por nuestras emociones y nuestras relaciones. Bajo esta luz, la frase de Borges refleja cómo nuestras conexiones más profundas pueden cambiar por completo nuestra experiencia del tiempo. En un nivel más cotidiano, esta idea resuena con algo que todos hemos vivido. Los días pasan rápido cuando estamos felices, pero parecen eternos en momentos de tristeza o soledad. El tiempo, entonces, no es solo algo que sucede, es algo que sentimos. En este sentido, el amor se convierte en una especie de brújula emocional que nos guía a través del tiempo. Psicológicamente, esto se explica por la forma en que nuestras emociones afectan nuestra percepción temporal. Según estudios en neurociencia, cuando experimentamos emociones intensas, como el amor, nuestro cerebro procesa el tiempo de manera diferente. Pero, ¿qué nos enseña esto sobre la vida? Tal vez, como sugiere Borges, el tiempo no sea solo un recurso limitado que intentamos gestionar. Quizá el verdadero valor del tiempo radique en cómo lo vivimos y con quién lo compartimos.
En última instancia, la medida de nuestro tiempo no se encuentra en los relojes o calendarios, sino en los momentos que nos llenan de significado. La frase de Borges también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la presencia. En una era donde la distracción es la norma y las relaciones se fragmentan por la prisa y la tecnología, valorar la presencia de quienes amamos es un acto de resistencia. El tiempo, a menudo, se percibe como una constante universal, medible y objetiva. Sin embargo, cuando lo miramos desde el prisma de nuestras emociones, se transforma en algo completamente subjetivo. Borges señala que no son los relojes ni los calendarios los que definen nuestra experiencia temporal, sino nuestras emociones, especialmente aquellas que surgen del amor y la conexión humana. Imaginemos un momento de absoluta felicidad compartido con alguien especial. Una tarde soleada en la playa, una conversación profunda o una risa incontrolable. Esos instantes, aunque breves en términos de tiempo objetivo, pueden sentirse infinitos. De hecho, los recuerdos de esos momentos tienden a quedarse con nosotros mucho más tiempo que cualquier acontecimiento cotidiano. Esto se debe a que las emociones intensas activan el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de consolidar recuerdos. Por otro lado, el tiempo parece alargarse en ausencia de las personas que amamos. Todos hemos experimentado ese vacío en el que cada minuto se siente interminable, como si el reloj mismo se resistiera a avanzar. La ciencia tiene una explicación para esto. Cuando nos sentimos solos o tristes, el cerebro produce menos dopamina y serotonina, dos neurotransmisores clave en la percepción del tiempo. Sin ellos, los segundos se vuelven pesados y los días parecen no tener fin. Filosóficamente, esta idea ha sido explorada por autores como Henri Bergson, quien distinguía entre el tiempo cronológico y el tiempo vivido. Para Bergson, el tiempo cronológico es lineal y homogéneo, el que usamos para planificar y medir nuestras actividades. Sin embargo, el tiempo vivido es subjetivo, flexible y profundamente influenciado por nuestras experiencias y emociones. En este sentido, Borges estaba en lo cierto. El amor y la conexión con los demás no solo llenan nuestra vida de significado, sino que también moldean nuestra experiencia del tiempo. Concluyendo con el video de hoy, la frase de Borges, "Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo", encapsula una verdad profunda. Nuestras relaciones y emociones son las verdaderas brújulas que guían nuestra percepción del tiempo. No es el tic-tac de un reloj, ni los números en un calendario lo que define cómo vivimos, sino las conexiones que llenan de sentido cada instante. Al reflexionar sobre esto, se hace evidente que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de transformar nuestra experiencia de la vida. Ya sea en la presencia de quienes amamos o en la ausencia de ellos, el amor nos da un propósito, una razón para medir el tiempo. Como bien decía Borges, la medida de nuestro tiempo no está en el reloj, sino en el amor. Y quizás, al recordarlo, podamos vivir no solo más plenamente, sino también más auténticamente, guiados por aquello que realmente importa. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.